Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 4 de Proverbios, versículos 11 y 12. Dice así: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán sus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Hay otra versión que habla del éxito, que habla que cuando uno camina despacio, ya sea que vayamos rápido o vayamos despacio, dice, alcanzaremos el éxito en nuestras vidas. Entonces, me encanta cómo la Biblia puede asociar, la Biblia asocia la sabiduría con el éxito, o conecta lo que es el éxito a la sabiduría. Que no importa qué tantos años, ¿verdad?, uno pueda tener, no importa cuántos logros podamos alcanzar. El verdadero éxito no está en cuánto tienes, porque muchas veces hay personas, y esto lo puedo decir, muchas veces cuando vemos personas con muchas posesiones o con muchas cosas, decimos, wow, esta persona es exitosa, esta persona ha logrado el éxito en su vida. Pero el éxito, el verdadero éxito, el que Dios quiere que tengamos, no tiene que ver nada con las posesiones que nosotros podamos alcanzar. La verdadera sabiduría o el verdadero éxito está en cómo nosotros pensamos y cómo podemos encaminarnos de una manera correcta. Quiero ponerle un ejemplo de esto. Cuando una persona no tiene sabiduría, puede tener mucho y también puede perderlo totalmente. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros? Por lo menos yo en lo personal conozco personas que han tenido mucho éxito y han podido alcanzar grandes cosas, pero de momento extrañamente lo perdieron todo. ¿Qué pasó ahí? Ahí no hubo sabiduría, porque necesitamos sabiduría para manejar nuestros bienes, nuestra riqueza o lo que Dios nos da. Pero cuando lo perdemos, ¿qué está pasando ahí? No tenemos sabiduría. También vemos personas, y yo conozco en lo personal personas que han tenido puestos de trabajo extraordinarios, un buen salario, un buen sueldo, estabilidad económica, estabilidad laboral, pero de repente lo han perdido porque no supieron tener sabiduría. Entonces, la sabiduría, porque la sabiduría es para siempre. Cuando Dios quiere que seamos exitosos, no es que quiere que tengamos posesiones, que tengamos riquezas materiales. Es lo que quiere de nosotros, y el éxito que Él quiere que nosotros alcancemos es aquel que nosotros podamos saber pensar, podamos dirigir nuestros pasos, dirigir nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Entonces, para tener éxito, ¿qué necesitamos? Sabiduría, ¿verdad? Job, capítulo 32, versículo del 4 al 9. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Braquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán muchedumbre. Los días hablarán muchedumbre de años. Declarará sabiduría, ciertamente el espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Yo creo que quizás algunos de los que estamos aquí podemos o nos hemos encontrado con personas que son muy jóvenes, pero que la sabiduría que hay en esas personas es extraordinaria, porque se manejan con una madurez que va por encima de la edad que tienen. ¿Se han encontrado con personas así? Sí. Entonces también quizás hemos tenido experiencia de encontrarnos con personas que tienen una cantidad de años, lo cual uno espera que sean personas sabias, y sencillamente cuando uno conversa con esas personas no tienen
no hay ningún tipo de madurez, no hay sabiduría en ellos. Entonces me llama la atención aquí, de una manera especial, cómo este joven, Eliú, ¿verdad? Porque el libro de Job está lleno de conversaciones, está lleno de afirmaciones, y también hay, ¿verdad? Hay muchos señalamientos que le hacían a Job. Todos aquí los que estamos conocemos el libro de Job, hemos leído la historia de Job en algún momento, y hemos visto cómo Job tenía tres amigos que cuando porque todo nace de un problema que tuvo Job. Entonces vemos que ahí enseguida llegan, ¿verdad?, aquellos tres amigos. Entonces uno los señalaba, uno decía, yo creo que tú estás así por esto, yo creo que no, el otro respondía, yo creo que tú estás así por esta razón. Y entonces era una serie de controversias que había en torno al problema que estaba pasando Job. Entonces ahí vemos que Eliú, este joven, me llama la atención de que este joven estaba completamente callado. Este joven no abrió su boca para nada. Y entonces, cuando ellos ya no tenían respuesta, si vemos aquí, cuando ellos ya no tenían respuesta, ¿qué dice él aquí en este versículo? Dice, yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decir lo que pienso. Me llama la atención que él en ningún momento él se metió en una conversación. Él esperó calladamente a que todos hablaran. Y cuando hubo el momento, entonces él intervino. Entonces eso es lo que en cierta forma me llama la atención. Cuando él dice, yo estoy aquí escuchándolos y llevo bastante rato escuchándolo hablar a ustedes y no he dicho nada, porque ustedes son gente mayor que yo. Eliú empieza a hablar y fue tanta la sabiduría que había en él, que salió de la boca de él, que los que conocen el libro sabrán que Dios, ¿verdad? Una vez cuando él empieza a hablar, siendo un jovencito, vemos que Dios llega después, y lo que conocemos, lo que hemos leído al final de la historia, vemos, ¿verdad?, que Dios llega y empieza a regañar a todos los que estaban ahí. Y empieza a reprenderle, usted por qué dijo esto no está correcto, lo que usted están hablando, pero a todos los regañó. Y al único que no regaña, ¿ustedes saben aquí? A Eliú, a ese joven prudente, a ese joven que en su momento él habló, y que antes él no había, pero ni abierto su boca para decir nada. Y hoy quiero mostrar que sin lugar a duda, yo creo que Dios nos ha reservado cosas especiales, pero la única forma de estar a la altura, ¿verdad?, de las cosas significativas de Dios es desarrollando sabiduría. La sabiduría tiene algo muy especial, desarrolla algo muy especial en nosotros, porque la sabiduría embellece a la persona. ¿Cuántos han visto una persona sabia? Porque la inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra cosa diferente, porque la sabiduría proviene de Dios. Pero cuando hay sabiduría en una persona, eso embellece a la persona. La sabiduría le da valor a la persona, lo hace valioso. La sabiduría pone algo especial en la vida de la persona. Y eso es lo que tenía este joven. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí en este hombre, en este joven? ¿Verdad? El respeto. Y esta es una de las cosas que le está faltando. Si hay algo que está quebrando a las nuevas generaciones de hoy día, si hay algo que está completamente matando a esta generación, es la falta de respeto. Ay, Padre. Aquí nos duele muchas veces ver, no aquí, pero en otros lugares, cuando uno llega, los jóvenes no tienen respeto por nada. Y eso duele, y eso es una de las cosas, fíjese, el respeto, la prudencia, es una de las cosas, es un principio de sabiduría que debemos adquirir. A mí me llama la atención cómo este joven, siendo joven, como dice la Biblia, Eliú, él no abrió su boca, esperó su momento, y entonces intervino. Entonces, si hay algo que está dañando a nuestra generación, es la falta de respeto.
Cuando no hay respeto, las puertas se cierran. El respeto es un componente que necesitamos todos y necesitan muchas veces también los jóvenes, ya sea los jóvenes que no están aquí o los que están fuera o los que no tienen conocimiento de Dios, pero si tienen conocimiento de Dios, aún así tienen que ser mucho más respetuosos. ¿Por qué? Porque el respeto dignifica a la persona. Entonces, cuando no hay respeto, no se puede llegar. Es una relación que se construye por falta de respeto, no va a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque el respeto es lo que nos abre puertas a cada uno de nosotros. Y el respeto, cuando tenemos respeto, el respeto clarifica los límites. Y eso es muy importante. Cuando hay una persona que respeta, tiene claro, eso clarifica los límites. Yo le voy a poner un ejemplo. Y yo me estoy refiriendo también a los jóvenes, y voy a hablar, voy a poner voy a hacer una ilustración acerca de lo que es las puertas que abren el respeto, cómo cambia la atmósfera en un lugar cuando hay respeto. Cuando venimos aquí a la iglesia hay una reverencia, ¿verdad? La reverencia está por encima de ese respeto, porque es una reverencia especial que nosotros cuando llegamos a la casa de Dios debemos tener. Pero el respeto clarifica los límites. Porque la persona cuando respeta, ¿qué pasa cuando una persona es respetuosa? Es una persona confiable, ¿verdad? Pero cuando la persona no respeta, no tiene credibilidad alguna. No es de confianza, no inspira confianza. Y algo muy importante, si alguien no inspira confianza, no puede estar en lugares de privilegio. Jamás. Si la persona no inspira confianza, no tiene credibilidad. Y si no tiene credibilidad, no puede estar en lugares de privilegio. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, y que también nuestros hijos, nuestros jóvenes aprendan, ¿verdad? Y me gustó como este joven Eliú era un joven prudente. Me llama la atención, no intervino cuando los demás hablaban. Vemos aquí que para tener éxito, del éxito del que Dios quiere que tengamos, tenemos que desarrollar sabiduría, y esa sabiduría la vamos a desarrollar ¿cómo? Teniendo respeto, viendo eso. ¿Qué otra característica vemos en Eliú? ¿Qué otra característica? Él era un hombre, podemos ver que si era un hombre respetuoso, era un hombre culto. Entonces, al único que Dios no regañó, cuando regañó a todos los demás que estaban ahí, y con él no lo hizo, a él no lo reprendió para nada, quiere decir que él llevaba una vida consagrada. Y eso es muy importante, que a pesar de que era joven, llevaba una vida de consagración. Pero para tener consagración, ¿qué es lo que debemos tener? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo más importante, es lo fundamental en nuestra vida o en la vida del creyente para tener una buena consagración. Ahora, ¿qué es consagración? Uno puede decir, consagración, ¿qué puedo hacer? Leer la Biblia, ir todos los domingos a la iglesia, hacer tantas cosas, portarme bien con mi esposo, con mi esposa, o reprender bien a mis hijos, educarlos, cuando tengo la consagración va mucho más allá que eso. Entonces, vamos a leer el versículo 8. A mí me llama la atención esta parte. Dice el versículo 8 del mismo capítulo 32, dice: sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. Fíjense, cuando usted es una persona consagrada, Dios va a depositar en esa persona algo diferente. A usted no le ha tocado ver o conocer a personas que usted dice, wow, esa persona tiene, este hermano o esta hermana tiene algo especial. Esta hermana tiene algo que no todo el mundo tiene. Pero todas esas cosas que vienen con la consagración, ¿por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Saben dónde quieren llegar. Entonces,
vamos a ver qué es la consagración. Y yo quisiera ahí, yo le dije que no iba a tomar mucho tiempo. Y yo traje algo para hacer una ilustración. ¿Qué es la consagración? La consagración es apartarse. ¿Qué es la consagración? Es saber, eso es lo que yo digo y lo que yo pienso de lo que es una verdadera consagración, es entender que cuando yo llego a Dios, mi vida tiene que ser reservada, mi vida tiene que ser una vida apartada para el servicio de Dios. Entonces yo traje esta camisa, vamos a ver, vamos a pensar, vamos a usar la imaginación. Vamos a imaginar que esta es una camisa fina, muy fina, y que me la han regalado. Entonces, esta camisa, yo cuando la recibo me voy a poner muy contento. ¿Por qué? Porque esta camisa la voy a usar para algún evento especial, para una ocasión especial. El peligro, hermanos, de ir perdiendo la consagración, y se lo digo aquí a los varones, y esto es una realidad. ¿Usted sabe cuál es el peligro del mundo? Que cuando perdemos la consagración, nuestro cuerpo, nuestra vida puede amanecer en cualquier cama. Y eso es una realidad. Nuestra vida empieza a estar al servicio de cuantas cosas se le ocurre al mundo. Trapea nuestra vida. Porque eso es lo que hace el mundo. Y uno de repente llega un momento en que ya uno desanimado, desbaratado, está puesto ahí en una esquina, ese trapo está puesto en una esquina. Y la gente, porque fíjense, hay algo también, los señalamientos, así como estos tres amigos señalaron a Job y decían, tú estás así por esto, el otro decía, es que el pecado, algún pecado está así cometiendo este hombre que está así. Esos eran los señalamientos que había. Y así mismo también nos van a criticar. Hay un dicho que dice por ahí, están haciendo leña del árbol caído. Cuando ven a una persona, a un creyente, lo primero que viene y dicen a la persona, uy, este no era el que predicaba, este no era el que estaba así, este no era el que asistía, este no era el que... Y vienen los señalamientos. ¿Por qué? Lo van a mirar como un simple trapo viejo más para limpiar cualquier mundo. Entonces, uno no sabe cómo levantarse después, desanimado. Y sabe lo triste de todo esto, que uno no tiene fuerza ni para orar, uno no tiene fuerza para nada. Y uno le dice, Señor, no siento lo que es su presencia. Señor, no lo siento usted. Y que no soy digno, porque esa es muchas veces la autocomiseración. Que me da lástima. Y si yo no soy digno, ¿cómo voy a servir? ¿Cómo ya voy a ser útil en las manos de Dios? Si no puedo ni ayudarme yo mismo, ¿cómo le voy a poder hablar a alguien más? Entonces, si soy un trapo viejo, porque así me mira la gente. Entonces la gente empieza, porque muchas veces cuando queremos, hay otra cosa también que pasa cuando estamos sirviendo y no lo estamos haciendo de una manera correcta, no estamos consagrados de la manera correcta, porque la consagración no viene por una exigencia externa. Es decir, la consagración no viene porque alguien te dice que tienes que hacer esto, tienes que ponerte aquí, tienes que hacer esto, tienes que ir a la iglesia. No viene de una exigencia interna. Una verdadera consagración viene de lo más profundo del corazón, querer servirle a Dios. Esa es la verdadera consagración, la que agarramos nosotros mismos de nuestro propio, lo más profundo del corazón, el deseo de servirle a Dios. Pero cuando vemos que uno le dice, Señor, ¿podré yo ser el mismo que era antes? El Señor. Porque hay que ir a quien verdaderamente nos valora. Porque si vamos a donde el vecino, si vamos a donde el otro, no nos va a valorar. Nos van a ver como un simple trapo viejo más que sirve para limpiar cualquier mundo. Pero cuando vamos a aquel que realmente nos valora, entonces Él dice, te voy a agarrar y te voy a limpiar y te voy a quitar toda esa mugre y vas a volver a brillar, porque te voy a devolver la consagración, te voy a volver a ser el que tú eras antes. Y es ahí cuando esta camisa está toda fea ya y arrugada, entonces
profundo del deseo de querer servirle a Dios. Y ya casi con esto termino. Qué bonito cuando Dios nos limpia nuevamente. El mundo nos va a señalar. Eso no importa. El trabajo que hace Dios en la vida de una persona es capaz de que esa vida pueda llevar frutos para que muchas, pero muchas personas puedan ser cambiadas y transformadas. Porque cuando Dios nos transforma de la manera perfecta para Él. Porque entonces nos transforma para el servicio de Él, no para el servicio del mundo, sino para Él. La consagración nos hace diferente, hermano. Si usted quiere sabiduría en su vida, que ese es el tema, construye tu vida con sabiduría. Cuando usted quiere sabiduría en su vida, conságrese, consagrémonos. Eso es lo que le agrada a Dios. Daniel 1:8 dice que él decidió no contaminarse con la comida de Dios. Fíjese, cuando Dios pone algo en la vida de una persona, las hace diferente. Y esto me recuerda mucho la historia de José, que hoy también los niños tocaron parte de esa historia. José estaba pasando por las injusticias más grandes que podía haber. Fue vendido. Todos conocemos la historia aquí de José. Y finalmente, ¿a dónde fue a parar José? A Egipto. Allá en medio del dolor, preso, sin sus padres cerca, sin sus hermanos, sin su familia, sin nadie. Pero aún así, era un hombre consagrado. Porque si leemos la historia de José, José era un hombre consagrado a Dios. Y encima de eso, él estaba sumido en el dolor. Hacían 2 años antes, el copero del rey, del faraón, le había prometido recomendarlo con él. ¿Y qué pasó? Eso no ocurrió, porque él se lo olvidó. Pero el Señor sabe cómo hacer las cosas. Porque llegó un momento en que el faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Los sabios que él tenía y la gente alrededor no pudieron interpretarle el sueño. Entonces ahí fue cuando llamaron a José. José llega ante el faraón y el faraón le cuenta su sueño. Y él le dice: wow, déjame interpretarte ese sueño. Y Daniel y José no solamente le interpretó el sueño de una manera correcta, sino que lo que hizo José fue también darle una solución administrativa para un problema terrible que se venía para los siguientes 14 años. ¿Qué había en José que era diferente a todo lo demás? Había consagración. Y eso es lo que pasó de ser esclavo a ser ¿qué? El gobernador del área de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando estás consagrado, cuando usted se consagra o cuando nosotros nos consagramos, Dios lo va a colocar en lugares de privilegio. Eso es lo que hace nuestro hermoso Dios. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Queremos volver a hacer. No importa si hemos estado tirados, si hemos limpiado el piso, si hemos estado revolcándonos en la inmundicia, vengamos al Señor. ¿Qué pasó con Daniel? Cuando Daniel dijo no contaminarse, propuso en su corazón no contaminarse, es decir, él propuso en su corazón estar consagrado. Asimismo también tenemos que proponernos a estar consagrados. Y más adelante podemos leer en la historia de Daniel que dice que Daniel, entre otros jóvenes que había, alguien me puede decirlo, que él fue 10 veces, se encontró 10 veces mejor que los demás. ¿Por qué? Porque solamente eso lo hace la consagración. Y es bonito cuando pase lo que pase en nuestra vida, nosotros podamos levantarnos y decirle: Señor, ayúdame nuevamente a ser como yo era antes. Ayúdame a poder seguir sirviéndote. Y si usted se lo pide, lo va a hacer. Si
usted le pide sabiduría, dice la Biblia que Él se la va a dar. Y yo termino con esto. Construyamos nuestra vida con sabiduría. Porque es lo que Dios quiere. Queremos una vida correcta, queremos caminar en obediencia. Seamos sabios. Queremos tener éxito en la vida. Llenémonos de sabiduría. Dios le bendiga. Vamos a orar.